La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo presenta Notas Bíblicas Evangelísticas. Diagnóstico divino del estado de los hombres ante la justicia de Dios. Dictamen número 2. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda. Es innegable que la capacidad del entendimiento humano para explorar las realidades físicas es asombrosa. Eso se ha hecho evidente en los 2 últimos siglos. No sucede así con las realidades espirituales. El dictamen de Dios en cuanto a esto es negativo. Así lo escribió el apóstol Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Las cosas del Espíritu de Dios mencionadas por el apóstol son las que Dios ha revelado de sí mediante el Evangelio. Las cosas espirituales mencionadas por el apóstol son las reveladas en cuanto al ser de Dios, a su justicia, a nuestro estado en relación con Él, a lo que debemos ser y hacer según nuestra posición ante Dios. El dictamen "no hay quien entienda" quiere decir, no hay quien tenga en sí facultad para discernir de manera precisa, completa y recta quién es Dios, cuál es la realidad de su estado ante su justicia y cómo ser y proceder en cada caso con fidelidad a su justicia. La incapacidad para entender estas cosas se evidencia por las múltiples creencias relacionadas con Dios y las diferentes maneras como unos y otros pretenden relacionarse con Él y adorarlo. La única manera de conocer a Dios es mediante la revelación que Él mismo ha dado de sí. Esa revelación es su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera de conocer al Señor Jesucristo es mediante la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 39. Él mismo dijo: escudriñen la Escritura, porque ella es la que da testimonio de mí. También dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Si nuestra concepción de Dios no es conforme a la revelada en el Señor Jesucristo, y la que tenemos del Señor Jesucristo no es conforme al testimonio que la Escritura da de Él, y si nuestra relación con Dios no es conforme a su palabra y a su Espíritu, nuestro conocimiento de Dios es falso y también lo es nuestra fe en Él. Sin la mediación del Señor Jesucristo a nuestro favor y sin la obra del Espíritu en nosotros, por su gracia, es imposible entender quién es Dios, qué nos demanda, cuál es nuestra condición ante su justicia y cómo relacionarnos con Él. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.